Soy Fernando González, soy trabajador de EBI, European Bulk Handling Installation, la terminal de graneles sólidos del puerto del Museo, que se dedica a descargar todo lo que lleve carbón, lo poco del carbón térmico que queda y también carbón siderúrgico y el mineral de fierro para Barcelona. Bueno, nosotros somos una empresa pública, lo primero es importante, el 78% del capital de EBI es público. El accionista mayoritario y la autoridad portuaria de decisión. Y nosotros, como empresa pública, somos una empresa que no tuvimos grandes problemas hasta hace 2 años, conflictos normales, ¿no? pero nada del otro mundo, hasta que a principios del 2020 la empresa ya nos dice que no va a cubrir una tasa de reposición del sector público, que esa tasa supone que el personal temporal que tenemos cubriendo contratos relevo pasaría indefinido, ¿no? Y lo que veníamos haciendo los últimos años sin ningún tipo de problema. Pero a primeros años sale el rumor, sin confirmación directa de la empresa, de que ese año no va a hacer eso, lo que supondría el despido de 7 compañeros eventuales, los últimos 7 eventuales que tendríamos. Y eso confírmase cuando España todo el tema del COVID, ¿no? Cuando llega todo el tema del COVID y se paralicen todos los procesos administrativos, legales. Ahí la empresa ya nos confirma que no va a solicitar esa tasa de reposición. Entonces ahí es cuando estalla el conflicto gordo, ¿no? El conflicto gordo. Porque a pesar de que esos plazos están paralizados, cuando se quite el estado de emergencia, nada más que quedarían 17 días para que la empresa solicitara esa tasa de reposición y ya nos confirma que no lo va a hacer. Además de eso, aprovechando la coyuntura del COVID, la empresa aplícanos un ERTE en unas condiciones pésimas para la plantilla y con esos 2 problemas vamos al conflicto, ¿no? Al conflicto gordísimo que tenemos el año pasado, que acaba con el encierro de 4 compañeros, una huelga de fame que se allarga hasta los 37 días y un conflicto que seguimos arrastrando hasta el día de hoy. Tenemos un responsable empresarial o accionarial que es la autoridad portuaria, con el su presidente Laureano Lourido a la cabeza, que fue también gerente de EBI hasta que cambió para la autoridad portuaria, pero tenemos un responsable político. Como empresa pública tenemos un responsable político que es el gobierno del Principado de Asturias. ¿Por qué? Porque las autoridades portuarias de todo el Estado dependen de Madrid, ¿no? Del Ministerio de Transporte, pero son las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma y la que tiene la potestad de nombrar a la presidencia de esas autoridades portuarias. Entonces, y el gobierno asturiano, el gobierno de Adrián Barbón, quien nombra o caltiene a Laureano Lourido en la presidencia de la autoridad portuaria y quien tiene la mayoría en el Consejo de Administración de EBI. Tiene la potestad de nombrar al presidente de la autoridad portuaria, que al mismo tiempo es el presidente de EBI, con lo cual, lo dicho, responsable político último nuestro y el gobierno del Principado de Asturias. La autoridad portuaria es que toma las decisiones empresariales, dentro de EBI. A principios del año pasado o a finales del 19 tomó esa decisión empresarial y lo que fae el gobierno del Principado de Asturias es mirar a otro lado. Desear hacer a la autoridad portuaria a Laureano Lourido y cuando nosotros ponemos encima de la mesa la problemática que hay en EBI y que ellos tienen la solución política, lo que fae el gobierno de Adrián Barbón y mirar a otro lado y desear a la autoridad portuaria hacer lo que quiera con nosotros, haciendo como la peor patronal posible, ¿no? Que es lo que llevan haciendo con EBI. O sea, una empresa pública dependiente de las administraciones está aplicando la política empresarial más neoliberal que puede haber en todo el Estado, ¿no? Agarrándose hasta el último punto y a la última coma de la reforma laboral del gobierno de Rajoy, esa reforma laboral que tanto decían que querían derogar y que ahora, queda en nada, pero ellos aplicaron la EBI, están aplicando la EBI hasta la última coma y están apretando como la peor patronal de una empresa privada. Hay que ponerse que cuando de verdad, salta el conflicto, estamos confinados. Estamos hablando de mediados de marzo del 2020, llega el confinamiento. Nosotros sabemos que se paralizan los plazos administrativos, pero que la convocatoria de huelga indefinida que había en EBI para intentar parar esos despidos de los 7 eventuales queda paralizada también por el estado de alarma. Entonces, cuando entamamos a valorar qué podemos hacer en esa situación, ¿no?
Y bueno, está claro que hay una situación nueva que nunca vivió nadie aquí en todo el Estado español y que tenemos que hacer cosas diferentes, porque no es posible la movilización en la calle, ni siquiera es posible una huelga dentro de la empresa. Entonces, cuando se levanta el confinamiento total, en mayo, cuando empecé a desear salir a la gente 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde, ahí es cuando vemos ya la posibilidad de hacer lo que al final hacemos, ¿no? Es decir, bueno, no podemos movilizarnos en la calle porque está prohibido, no podemos ir a una huelga porque tampoco ahora mismo con la coyuntura están autorizadas, entonces decidimos hacer un encierro en las instalaciones de EVI de la empresa con una huelga indefinida. ¿Por qué? Porque teníamos el calendario muy corto y se nos echaba encima el tiempo. No sabíamos cuándo iban a volver a levantarse los plazos legales, entonces íbamos contrarreloj y como medida final era eso, ¿no? Intentar forzar con una huelga de fame indefinida, que con los nuestros cálculos calculábamos que nos llevaría al día 50 más o menos, pero al final adelantáronse los plazos y en el día 36 acabóse el plazo legal para pedir esa tasa de reposición. Entonces hay que valorar eso, ¿no? Estando en un confinamiento, viniendo de un confinamiento en el que tuvimos todos pesados en casa, pues pasamos 4 trabajadores a encerrarnos en 16 metros cuadrados, de un confinamiento en casa pasamos a un confinamiento en la empresa, en el que cada uno de nosotros teníamos 4 metros cuadrados exclusivamente en una sala, en la sala del comité, pesados en la instalación de la empresa, en un sitio que es la zona del museo restringida, donde no puede entrar nadie, con lo cual estábamos allí un poco apartados de todo porque era diferente incluso a otras huelgas de fame, encierros, donde se fa en un sitio público, donde pueden ir familiares, amigos, prensa. Nosotros no, estamos en la zona restringida del museo, donde no puede acceder nada más que los compañeros, y pasamos eso, de 3 meses de encierro en casa a 37 días encerrados en 16 metros cuadrados. El encierro y la acción prepárase una semana solo. Una semana antes, si nos pensamos el 13 de marzo, pues una semana antes, yo cuando sale la idea, y en una semana, como se nos venía el tiempo encima, preparamos todo, ¿no? Toda la infraestructura, toda la gente de afuera que iba a tener alguna actividad de apoyo, ya sea quien iba a coordinar la prensa, quien nos iba a ayudar a nosotros, quien iba a hacer de intermediario con los compañeros. Y en esa semana, bueno, pues intentamos eso, preparar hasta el último detalle lo que iba a ser el conflicto, la acción, el encierro y la huelga de fame, ¿no? Y lo primero de todo fue decidir cuántas personas y qué personas iban a participar en ese encierro. Y eso ya era muy importante porque teníamos claro que como mínimo íbamos a estar ahí un mes, y la convivencia en un sitio tan pequeño de X personas puede ser conflictiva, ¿no? Teníamos claro que el conflicto tenía que representar a toda la plantilla, no solo a los eventuales que iban a ser despedidos. Entonces teníamos claro que en ese encierro tenían que participar trabajadores eventuales, pero también de contrato indefinido. Más o menos valoramos que el número ideal serían 4 personas. ¿Por qué? Porque en una huelga de fame normalmente hay una persona que lo desea relativamente pronto, ¿no? Entonces, si son 2, uno iba a quedar solo muchos días, ¿no? Si eran 3 y uno lo desea pronto, 2 deben a quedar también solos mucho tiempo, y 2 también y es conflictivo. ¿Por qué? Porque puedes llegar a cansarte de la otra persona. Entonces el número ideal pensamos que eran 4, al final fuimos 4, 2 eventuales y 2 con contrato indefinido. Los 4 trabajadores ya éramos afiliados de CSI, pero también tuvimos claro desde un principio que no queríamos que el conflicto lo llevara a CSI o que apareciera en las siglas de CSI. El conflicto tenía que representar a toda la plantilla, tanto por el tipo de contrato como por el tipo de afiliación o simpatía sindical, ¿no? Entonces deseamos al YAU digamos, el nombre CSI, intentamos que aglutinara a toda la plantilla. Por eso se creen, bueno, pues una sigla nueva que es bien yucha, que simplemente, bueno, pues y el nombre que ponemos al conflicto, para intentar aglutinar a los compañeros que no son de CSI. Para entamar el encierro, para entamar la acción, como ya era en el local del comité de empresa dentro de las instalaciones de EVI, llevámoslo en petit comité, ¿no? Porque sabíamos que si se corría la voz, en si además debíamos poder ya entrar ni a la empresa ese día, ¿no? Sabíamos que si se corría la voz iba a haber un chivatazo, iba a trascender a la empresa y allí estarían los guardias de seguridad, la Guardia Civil, para evitar
que hiciéramos esa acción. Entonces, la acción tuvimosla prácticamente en silencio, salvo para un grupín muy pequeño, ¿no? Muy pequeño de trabajadores. Los 4 que íbamos a participar en el encierro y otro grupo de media docena de personas escaso, que ya era el que nos iba a sofitar desde fuera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ese día convocamos al comité de empresa en las instalaciones de EBI y en caliente y cuando ellos lo decimos, bueno, estamos aquí, vosotros sois el comité, nosotros 4 proponemos esta acción y lo que os pedimos es 2 cosas. Si nos sofitáis, perfecto, y si no nos sofitáis, que no os pongáis en contra. Entonces, bueno, el comité, claro, para el comité fue, digamos, un sion, ¿no? Que 4 compañeros te digan, vamos a tomar ahora mismo ya un encierro y una huelga indefinida, entonces tuvieron que tomar la decisión en 5 minutos, y la decisión de ellos fue que nos sofitaban, ¿no? Para la plantilla también fue una sorpresa. En ese momento ya sale un comunicado interno a la plantilla y otro externo a prensa, convócase una asamblea, hacemos un llamamiento a la plantilla que acude a la hora, acude allí para recibir toda la información, y durante los primeros días conseguimos tener el sofitu de toda la plantilla, que participa, bueno, pues en acciones diarias. Prácticamente todos los días tenemos 2, 3, incluso 4 acciones y bueno, participa mayoritariamente la plantilla. Pero según se va alargando el conflicto, vamos perdiendo socios por parte de la plantilla, por 2 cuestiones principalmente. Hay un día clave, que es el día que se fai la manifestación potente en Sisión. Ese día U7 desmárcase la fecha del conflicto, ¿no? U7 EBI desmárcase, porque U7 a nivel Asturias o Sisión nunca nos citaron, ¿no? Pero lo que ya la sección sindical de U7 en EBI, pues a partir de ese día desmárcase totalmente. Entendemos, entre otras cosas, que porque recibe órdenes superiores del sindicato de que si no lleve su conflicto, no lleve la manera de llevar un conflicto de U7, y bueno, a partir de ese día U7 se desmarca. Y también pesa en la sección sindical de U7 y en muchos compañeros que el conflicto, según van pasando los días, va radicalizándose, va habiendo una serie de sabotajes, tanto en EBI como en la autoridad portuaria, como otra serie de sabotajes fuera de las instalaciones, ya sean barricades, cortes de trenes, y bueno, pues hay parte de la plantilla que no está de acuerdo con esa radicalización del conflicto y que va también desapareciendo del apoyo y de la movilización diaria, con lo cual al final del conflicto nos quedamos prácticamente con el respaldo de aquellos simpatizantes de CSI a nivel de EBI, ¿no? Sí, es verdad que a nivel de Sisión, de Asturias o de fuera, bueno, el sofitu que tuvimos fue inmenso, inmenso. O sea, desbordados por todas las muestras de solidaridad que nos llegaron a nivel de CSI, pero a nivel de un montón de colectivos y de personas individuales, ya te digo, tanto de Asturias como del resto del Estado, como de Europa, incluso de fuera, ¿no? Llegaron los sofitos de apoyo pues de muchos países de la Unión Europea, de fuera, de América, de Colombia y de muchísimas organizaciones, ¿no? Y el que nunca tuvimos fue el respaldo, pues eso, ni de UGT como sindicato, ni de comisiones obreras como sindicato, ni de organizaciones que se dicen de izquierdas como son Izquierda Unida, pues increíblemente nunca tuvimos ese respaldo. Pero la izquierda alternativa, la izquierda real, lo dicho, estuvo con nosotros durante todo el conflicto y posterior. Bueno, nosotros intentamos preparar en esa semana, por lo menos un poco lo que les consecuencias o cómo llevar esa huelga de fame, ¿no? Contactamos con un médico que ya llevara de ellos huelgas de fame aquí en Asturias, bueno, asesorónos un poco, pero la verdad que vas a lo desconocido, ¿no? Nunca sabes cómo el cuerpo va a reaccionar o cómo la mente va a reaccionar, ¿no? Y cada uno de nosotros 4, pues bueno, fue un poco diferente, ¿no? Dentro del encierro, 3 de nosotros físicamente no tuvimos grandes problemas, bueno, hasta los últimos días de cada uno, ¿no? Pero uno de ellos, al 7º día, más o menos, a la semana, pues bueno, ya desfalleció físicamente. Adrián Serrano, que aguantó 32 días, ¿no? Pues a la semana él ya tenía problemas físicos, estaba desfallecido, ¿no? Mareos cuando se levantaba, los últimos días ya no podía ni de ir a la ducha porque había que vaciar y subir unas escaleras y ya no se veía capaz de hacerlo. Entonces la vida de él mayoritariamente era estar tumbado en el colchón porque, lo dicho, físicamente no podía, pero aguantó mentalmente, no tuvo ningún problema mental, ¿no? Entonces aguantó 32 días hasta que ya los problemas físicos ya fueron más graves, había un riesgo
Así lo dijeron la médica que nos miraba y el día 32 abandonó. Adrián Rey, el otro Adrián que aguantó 29 días, bueno, pues mentalmente muy bien, yo creo que hubiera aguantado lo que hubiera hecho, y físicamente iba muy bien, pero ese día, bueno, tiene un problema, tiene un mareo, lleva un golpe en la cabeza contra uno de los muebles y decidimos evacuarlo, ¿no? Porque había un golpe importante en la cabeza y decidimos evacuarlo, pero mentalmente muy bien. Edu, que fue el primero en salir al día 26, bueno, pues igual fue el que mentalmente lo llevó peor, ¿no? A partir del día 15 vino esa base un poco mentalmente y luego, bueno, empezó a tener a partir del día 20 y algo ya problemas físicos con taquicardias y, bueno, decidió abandonar. Y yo la verdad, yo llegué al día 37 porque se acabó el plazo legal, en el día 36 se acabó el plazo legal y al día siguiente yo salgo ante la imposibilidad de que soliciten esas tasas. Pero bueno, físicamente y mentalmente creo que hubiera aguantado 2 semanas más sin grandes problemas, ¿no? Y lo dicho, durante la huelga, durante esos 37 días, no tuvimos grandes problemas físicos. Los problemas los tenemos después, cuando sales. Que es lo que más desconocíamos y lo que menos asesorados estábamos, ¿no? El problema de una huelga de fame no es tanto mientras no metes comida al cuerpo. El problema es cuando empieces a volver a meter comida. Porque esa comida sienta ahí como si fuera veneno al cuerpo, recházalo y empiecen los problemas, ¿no? Los problemas. Bueno, tienes que tener una dieta con mucho cuidado, dieta muy blanda, primero líquido, luego dieta blanda, y cualquier cosa que comes siéntate mal, tienes cólicos. Y el primer problema de todos, que también la gente desconoce, y cuando la primera vez que vuelves a ir al baño, ¿no? Tú cuando dejes de comer, lo que tienes en los intestinos paralízase, ¿no? No queda vacío, queda ahí paralizado. Entonces, durante 30 y pico días paralizado, el intestino sécase y las heces séquense. Cuando tú vuelves a comer, aquello vuelve a arrancar, ¿no? Y tienes que expulsar eso. Pero ¿qué pasa? Pues eso, los intestinos están secos completamente, las heces también. Y cuando la primera vez que vas al baño, pues el destrozo anal que faes o que hicimos fue muy grande, ¿no? Los 4 nos destrozamos, tuvimos desgarros anales y es muy jodido. O sea, muy jodido porque, claro, cuando eso te pasa, hasta que no te cure, vas a seguir teniendo problemas porque al baño vas prácticamente todos los días o más de una vez al día. Entonces, bueno, pues fueron, en mi caso, 15, 20 días, pues hasta que curó, muy jodido, ¿no? Y luego, el único que tuvo problemas graves una vez en la calle fui yo, que a la semana tuve que ingresar por una supuesta obstrucción intestinal y, bueno, tuvieron que operarme de urgencia al 7º día. Bueno, está claro que no conseguimos los objetivos. En el momento que la empresa, Autoridad Portuaria, incluso el Gobierno de Asturias, sabía que en el día 36 acababa esa posibilidad, aguantaron el tirón, porque sabían que una huelga de fame, cualquier persona sana no va a tener grandes problemas estando 36, 37 días sin comer. Entonces, para nosotros, digamos, eso matónos, ¿no? Matónos. Porque siempre nos quedará la duda de si se llega a llegar el conflicto más allá del día 50, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubieran aguantado el tirón? ¿Hubieran jugado con la nuestra vida realmente? Porque a partir del día 50 sí que había un riesgo para las nuestras vidas, pero en el momento que ellos sabían que en el día 36-37 acabase todo, aguantaron. Y bueno, no conseguimos los objetivos, está claro. Pero los 4 salimos con la cabeza alta porque intentámoslo hasta el último minuto, pusimos encima de la mesa todas las cartas que teníamos que ir hasta la nuestra salud y no nos quedamos en casa de brazos cruzados viendo cómo pasaban los días y se acababa el plazo. Entonces nosotros intentámoslo todo en una coyuntura malísima, la peor coyuntura que había. El conflicto de Evi fuimos los primeros en salir a movilizarnos a la calle después de que estuviera el encierro por el COVID, sin permiso porque no había permiso, y fuimos el primer conflicto que salimos a movilizarnos diariamente a la calle, y en una coyuntura muy mala, pues eso, dimos todo lo que podíamos dar para intentar evitar el despido de 7 compañeros. Entonces, cuando lo das todo, no te puedes sentir derrotado, aunque no consigas el objetivo final, que está claro que no conseguimos, ¿no? Y sí es verdad que pagamos un precio sindical, porque la empresa, después de verse vencedora en ese conflicto, a partir de ahí, bueno, aplicónos un cambio sustancial en las condiciones de trabajo unilateral que bueno,
para nosotros fue malísimo, brutal. Aplicó un ERTE de extinción de empleos. Ella vendió mieu a la plantilla y la mayoría de la plantilla mercó sin mieu, y entonces con una plantilla sumisa y con mieu hizo o fai con nosotros prácticamente lo que quiere. Entonces no es solo que perdiéramos eso, sino que la empresa aprovechó su victoria para verse victoriosa y decir, pues ahora voy a arrasar con vosotros, y eso es lo que está haciendo la EVI con la plantilla de EVI y con el visto bueno de los responsables políticos del PSOE, que en los medios de comunicación y en los otros documentos políticos públicos dicen una cosa. Quiero recordar cuando el presidente del gobierno de España, el día 1 de la pandemia, decía: no vamos a permitir que las empresas utilicen la coyuntura del COVID para destruir empleo. Pues una empresa dependiente de él, del PSOE, fuimos los primeros en que aprovechó esa coyuntura para destrozar no solo empleo, sino destrozar, digamos, todas las condiciones que teníamos, ¿no? Y lo mismo del gobierno asturiano, ¿no? Que al final, bueno, pues son los responsables políticos de todo lo que está pasando en una empresa pública, que dábamos un servicio ejemplar en el puerto y ahora damos un servicio mediocre, cuando no pésimo, a los beceros que también son accionistas de EVI, como ya ArcelorMittal o EDP, ¿no? Que están, pues eso, destrozando un servicio público que no costaba nada a ninguna administración pública, porque EVI, a diferencia de otras empresas públicas, no depende de ningún presupuesto público. Simplemente, digamos, la actividad que se genera, con las ganancias que se genera, pues, digamos, vive el día a día. Y de los 30 años que lleva EVI, pues salvo 2 o 3, siempre tuvo beneficios, y beneficios importantes, ¿no? Con lo cual, lo dicho. Y cuando tuvo pérdidas, pues gestionó esas pérdidas con créditos que fue pagando los años siguientes. Y con un servicio público que daba, pues ahora están tirando ese servicio público que daba, con el objetivo, pues no lo sé si a medio plazo de privatizar, pero está claro que la dirección de EVI a día de hoy pórtase como miserables, como auténticos miserables, pero porque hay unos responsables políticos que lo permiten, ¿no? Y muchas veces, digamos, quitamos el nombre y la cara a esos responsables, ¿no? Pero en EVI son muy claros, ¿no? Los políticos ya los dicen, ¿no? Pero hay un presidente de EVI, que es Laurano Lorido, que es el presidente de la autoridad portuaria, que es el principal responsable de lo que está pasando en EVI, y hay 4 altos directivos en EVI: la directora gerente, Lucía Batalla, el director de operaciones, Amalio, el director de recursos humanos, Lucio Montagudo, y el que lleva todo el tema legal, que es Sergio Nova, ¿no? Y esas 5 personas, con el visto bueno de los responsables políticos, están llevando a la ruina a una empresa pública ejemplar en Asturias y en todas las autoridades portuarias del Estado. Nosotros fuimos pioneros porque, bueno, ya sabéis que en este 2021, salvo EDP, todas las térmicas asturianas ya pesaron, ¿no? Y no solo las asturianas, sino las del norte de Lleón y Castilla, que, digamos, también y era EVI la que descargaba su carbón, esas pesaron todos. Ahora mismo, de carbón térmico, EVI solo descarga para EDP Aboño, ¿no? Para la térmica de Aboño. Y, digamos, la descarga más importante que falla EVI lleva ArcelorMittal, ¿no? Sobre todo el mineral de fierro y también el carbón siderúrgico que necesita para los altos hornos, ¿no? Entonces nosotros la descarbonización ya nos afectó por eso, porque tuvimos una mengua muy importante en la descarga de carbón térmico, y encima una mengua muy importante en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Pero la empresa, digamos, hizo el trabajo ya previo. Como os dice, si a principios del 2020 teníamos en plantilla 145 trabajadores más o menos, a día de hoy no debemos llegar a 120, y las perspectivas son que en poco tiempo pues andaremos sobre 100, porque no piensan cubrir las jubilaciones, ¿no? Y la empresa, para hacer eso, necesita una justificación, ¿no? Una justificación empresarial, de que los tráficos van a menguar, de que los ingresos van a ir a menos en los próximos años, y hasta en eso mintieron, ¿no? Porque a primeros de año, para intentar justificar un ERE de extinción de contratos, presenta unas cuentas en las que dice que este año va a descargar EVI 7,5 millones de toneladas, ¿no? Bueno,
Desde la plantilla de EVI, a primeros de año se dijo que eso era imposible, que era mentira. El año pasado sí que fue muy malo por la coyuntura COVID, en EVI y en todas las empresas había y por haber, pero este año, trabajando ArcelorMittal como estaba trabajando con normalidad, incluso recuperando, digamos, trabajos del 2020, sabíamos que era imposible que esas cifras que presentaba EVI a principios de año de 7,5 millones de toneladas para justificar una serie de despidos y medidas como un cambio brutal unilateral en las condiciones de trabajo fuera real, ¿no? Güey, con el año 2021 ya final, EVI roza prácticamente los 10 millones de toneladas descargadas. Eso supone un 25% más. Un 25% más de lo que ellos presenten para justificar esos despidos y esas medidas traumáticas contra la plantilla, ¿no? 2,5 millones de toneladas más en EVI suponen como mínimo 6 millones más de euros de ingresos. O sea, EVI podía haber tenido perfectamente tanto la plantilla que tenía, con esos 7 eventuales pasados a indefinidos, como el sistema de trabajo que teníamos. Porque con 6 millones más de ingresos de los que ellos pusieron encima de la mesa a primeros de año, se cubre perfectamente y la empresa da beneficios. Pero, como saben que no tienen que dar cuentas a nadie y que los sus responsables políticos y superiores políticos van a mirar a otro lado, pues, faen lo que quieran. Y como la prensa oficial mayoritariamente censura lo que desde la plantilla de EVI decimos y publica al siguiente minuto lo que Autoridad Portuaria o EVI os manda, porque Autoridad Portuaria pone mucha publicidad en esos medios de comunicación y lo que ellos dicen a esos medios de comunicación, sobre todo a la Nueva España, va a misa, y esos medios, sobre todo la Nueva España, nos tienen totalmente censurados. Pero ahí están las pruebas. Y ahora ya no hay posibilidad de especular. La EVI es el mayor contaminante en PM10 que hay en la Autoridad Portuaria, pues es como descargamos graneles sólidos sucios, bueno, pues somos el mayor contaminante, ¿no? Este año lo he dicho, descargamos 10 millones de toneladas de graneles sucios, que la mayoría de ellos pues queden durante un tiempo almacenados en el muelle, ¿no? de EVI, o bien en los terrenos que hay en Aboño, ¿no? Esos graneles sólidos, bueno, suponen una contaminación. Cuando hay viento, todos conocéis, bueno, el problema que hay con las nubes de polvo de carbón, que cuando soplan los nordeste fuerte se monten ahí en la Autoridad Portuaria, mayoritariamente salen de EVI, ¿no? Ante eso, y ante la presión social, porque ahí sí lo que sirve es la presión social, ¿no? Y que haya una sociedad civil y unas organizaciones que día a día estén machacando con el tema de la contaminación, eso al final llega a los responsables, en este caso del Principado y sobre todo del Ayuntamiento, y desde el Ayuntamiento y desde ese Principado, pues sí es verdad que están tirando de la orella a Autoridad Portuaria o a las empresas, ¿no? En este caso EVI. Pero yo entiendo que las medidas anticontaminación tomadas tanto Autoridad Portuaria como por EVI, aunque son válidas, no son todas las que se podría tomar, ¿no? Bueno, y es verdad que en EVI se puso una pantalla vegetal anticontaminación, que todas las piles o la mayoría de piles que tenemos intenten taparse con un producto que hay, que les precinta, un producto vegetal que hay, bueno, si les ves en vez de carbón parece nieve porque queda blanco, pero, bueno, aumentóse el riego de la superficie de EVI, en estas denuncias y estas multas que puso el Principado, pues bueno, hay mucho más riego, pero hay muchas otras medidas que desde la plantilla venimos pidiendo y que creemos que serían mucho más válidas, ¿no? Como el asfaltado de la instalación de EVI. Cuéntanos por qué. Mayoritariamente las nubes de polvo que se ven desde la ciudad no salen de las piles de carbón, sino que sale de la superficie, ¿no? De la superficie que no tiene nada, ya sea de los viales o sea de la esplanada cuando no hay nada ahí almacenado. ¿Por qué? EVI está trabajando en tierra, tenemos una instalación del siglo XIX. O sea, hace 4 días llegó allí NMR y Autoridad Portuaria asfaltó toda la instalación de NMR, puso ellos unas torres de iluminación como si fuera aquello el Molinón, y EVI, que ya es la empresa pública, llevamos 30 años, trabajamos en tierra. ¿Eso qué supone? Pues que cuando el terreno está seco, hay una capa de polvo que queda en la tierra. Por mucho que lo riegues, en el momento que eso seca, nada más que llega el viento, ahí es donde se levanten las nubes de polvo. Nosotros llevamos pidiendo años y años, y fuimos al Principado, fuimos al Ayuntamiento, estamos cansados de decir a todo el mundo que necesitamos que se asfalte la instalación de EVI, porque una instalación asfaltada, como se ve en NMR, tú, el asfaltado y los viales, puedes meter una máquina cepilladora, puedes baldearlo y queda limpio perfectamente. El asfalto tú puedes llevarlo al asfalto como el de una calle, que no tenga una gota de polvo, pero cuando ya tierra ya imposible. Bueno, pues esa medida
esa medida se nieguen, Autoridad Portuaria y EVI se nieguen a llevar esa medida. Y para nosotros sería la medida que más podía hacer menguar la contaminación de PM10, ¿no? Porque lo he dicho, mayoritariamente esas nubes de polvo salen del suelo y no salen de las montañas de carbón o de mineral, ¿no? EVI, no sé si sabéis, hace unos años tuvimos un siniestro en uno de los 3 grúas pórtico. Compró una grúa, en vez de una grúa pórtico compró una grúa móvil que vendió como grúa ecológica, bueno, que aquello iba a ser la hostia. Bueno, pues esa grúa ecológica, el sistema ecológico muchas veces o mayoritariamente no funciona, ¿no? Con lo cual, cuando se echa el material en la tolva, pues levanta la mayor cantidad, la misma cantidad de polvo que en los 2 pórticos, ¿no? Pero voy más allá, medidas más concretas, que la EVI, la dirección de EVI, esas 5 personas que os comentaba, son responsables directos, ¿no? Nosotros fai una semana, 10 días, estamos acabando de poner una denuncia a Inspección de Traballo. ¿Por qué? Les grúas pórtico tienen un sistema de riego, que cuando tú eches el material en la tolva, tiene una serie de chorros de agua, que sale agua en ese momento y minimiza, ¿no? el polvo que echa la tolva. Bueno, ese agua viene de un depósito que está en la parte alta. Bueno, cuando se acaba ese depósito, hay que rellenar el depósito para que furrule el sistema de riego. Bueno, la dirección de EVI, su director de operaciones, está ordenando a los maquinistas que en ese momento están en cada uno de esos pórticos que sigan trabajando cuando ese depósito de agua no tiene agua y ese sistema de riego no furrula y se está levantando una polvareda cada vez que se abre una cuchara de carbón en la tolva, ¿no? Y esos maquinistas solicitando que se llene ese sistema de riego, ese depósito para el sistema de riego, pues la orden JET sigue trabajando. ¿Por qué? Porque prioricen la descarga sobre el medio ambiente, lo mismo que prioricen la descarga sobre cualquier otra cosa, ¿no? Sobre las condiciones laborales. Pero en este caso, y tenemos la denuncia, tenemos ya un montón de denuncias también puestas al Principado por temas medioambientales, pero la última fue esta, ¿no? Hay casos que la dirección de EVI, la dirección de operaciones de EVI, con su director de operaciones a la cabeza, dio órdenes de que la descarga de X materiales de un barco que levante mucho polvo se faigan de noche y no de día, para que no se puedan ver, ¿entiendes? Bueno, pues eso pasa en EVI, ¿entiendes? Por mucho que ellos vendan que sí, que tomen medidas, que tomen, porque tomaron obligados por la presión social y obligados por las instituciones públicas, pero hay otras medidas que serían mucho más útiles que no tomen, y hay, digamos, órdenes directas de dirección de operaciones de EVI que están produciendo una contaminación que se podría evitar simplemente con paralizar ese pórtico los minutos que lleva a llenar ese depósito de agua, o buscar otra serie de medidas que no sean descarga de noche, que no se ve, y no descargas de día, para que desde la ciudad nadie pueda ver la que estamos entamando, ¿no? Bueno, pues a ese nivel llega la calidad ética, en este caso medioambiental, de esa dirección de EVI. Y esa calidad ética, pues es la misma que tiene a nivel laboral, ¿no? De miseria humana en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Bueno, pero permitido por Autoridad Portuaria, que lo conozco perfectamente, y por unos responsables políticos que conocen, pero prefieren mirar patrullado. No sé por qué, pero quizás sea porque en la Autoridad Portuaria hay hubo tantísimos chanchullos que prefieren no levantar la alfombra por si os chiscara la mierda que van a encontrar, pero está claro que Autoridad Portuaria está furulando en muchos sentidos como si fuera una república independiente y que está siendo incontrolado, ¿no? Incontrolado por parte de quien lo tiene que controlar, que es el gobierno del Principado de Asturias.